Bueno, en primer lugar, quiero mostrar el agradecimiento en nombre del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por permitirnos participar pues, en una jornada tan interesante como esta, precisamente la simplificación de los requisitos procedimentales para garantizar pues, el desarrollo económico de un país a través de la seguridad jurídica. Me parece maravilloso, o sea, que sigan ustedes con seminarios o con jornadas tan importantes como la que hoy nos ocupa, porque realmente nos permite compartir el conocimiento, que es lo que nos da la fortaleza y nos permite no solo mejorar nuestras relaciones profesionales, sino que además permite mejorar las relaciones comerciales entre los respectivos países. He escuchado con mucho interés la conferencia anterior sobre la seguridad jurídica y algunas otras cuestiones a las que, bueno, pues por alusiones y porque han venido a mi mente mientras las escuchaba, me referiré. Porque precisamente yo quería hablar de la seguridad jurídica, o sea, de la eficacia que las inscripciones, o sea, el reflejo de los negocios jurídicos en un registro público como el registro de personas jurídicas, el registro comercial o el registro mercantil, como le llamemos, o sea, proporciona en el desarrollo y en la seguridad de las relaciones comerciales de los países. Procuraré no agotar el tiempo porque sé que luego hay unos panelistas y entonces que probablemente sea más interesante poder intercambiar alguna opinión. Antes de meterme de lleno en el registro mercantil, porque sí que me gustaría contarles alguna de las novedades en las que estamos y cómo se ha reforzado esa seguridad jurídica en muchos asuntos, hasta en el tema de los poderes a los que se refería el ponente anterior, me gustaría dar alguna idea fundamental, ideas que también han quedado reflejadas en la ponencia anterior. La seguridad jurídica se percibe a través de la publicidad, o sea, a través de la certeza, de la verdad oficial de lo que un registro publica. Cuando alguien va a comprar una finca, pues quiere tener la certeza de que la finca es de quien dice ser dueño y que no tiene ninguna carga o las cargas que le están diciendo. Cuando alguien va también a comprar una finca de alguien que dice ser heredero, pues querrá comprobar que efectivamente ese señor es heredero pues a través de la presentación del testamento correspondiente y que ese testamento esté reflejado en algún sitio y que de alguna manera garantice la autenticidad del mismo. Por ejemplo, en España, el registro de actos de última voluntad o en el supuesto anterior, el registro de la propiedad. Cuando alguien va a tener una relación con una sociedad jurídica a la que lógicamente representará una persona física, puesto que aunque le represente otra persona jurídica, finalmente en nombre de la persona jurídica administradora va a comparecer una persona física, necesitaremos saber que efectivamente esa persona es el responsable y tiene una representación orgánica o un apoderamiento en la empresa con la que se va a establecer una relación. Eso es efectivamente lo que proporciona el registro mercantil. Por tanto, la característica fundamental es la del otorgamiento de esa certeza, esa verdad oficial, porque los asientos se presumen exactos y válidos, lo que el registro publica, y además es oponible frente a terceros. Lógicamente, si tuviéramos que realizar cada vez que vamos a llevar a cabo uno de estos negocios una investigación, una averiguación de los datos, de que quien comparece es quien dice es, no se podría celebrar ningún negocio porque ello nos llevaría pues a una pérdida de tiempo impensable. Es por ello que el Estado organiza los registros jurídicos de una manera pues con sujeción a la ley, con el cumplimiento de una serie de requisitos, etcétera.
Hay que distinguir los registros jurídicos de otro tipo de registros, porque frente a los registros jurídicos que son registros públicos, existen otro tipo de registros también públicos, pero que no son jurídicos, sino que son registros administrativos y que cumplen su función, puesto que desarrollan para la administración una función de policía, de transparencia, etcétera. No puede confundirse los efectos que proporciona un registro con los que proporciona otro, siendo ambos necesarios, y desde luego cada uno tiene que guardar las características propias. A un registro administrativo, pues probablemente solo pueda acceder el interesado, es decir, aquel que está precisamente en ese registro. A un registro jurídico va a poder acceder todo aquel que acredite un interés legítimo, aunque no sea el titular del derecho. Por tanto, las características de los registros jurídicos son aquellas que nos permitirán garantizar esa seguridad jurídica frente a múltiples terceros que se vayan a relacionar o que vayan a llevar a cabo un negocio jurídico con el titular que aparece en los mismos. Tradicionalmente los registros jurídicos se han dividido entre registros de folio personal, como sería el registro mercantil, donde se abre un folio a las personas jurídicas, o el registro de actos de última voluntad, donde también nos encontramos con un registro de folio personal frente a los registros de folio real, como es el registro de la propiedad, que se abre con una finca, o el registro de bienes muebles, cuyo la hoja se abre también con la inscripción del bien mueble. Son, por tanto, dos sistemas de llevanza de los registros, aunque con unas características y con unos principios muy homogéneos. Es característica también de los registros jurídicos públicos. Yo voy a hablar hoy del mercantil, pero quería dar estas ideas básicas. El carácter documental público de sus asientos, puesto que en el registro de la propiedad, mercantil o bienes muebles, aunque se practique algún asiento mediante un documento privado, una vez que se practica el asiento es público, y por ello cuando el registrador certifica del mismo, esa certificación tiene el valor de un documento público, aunque realmente está certificando de un asiento que se practicó mediante un documento privado. Pensemos, por ejemplo, en una certificación de un acuerdo de junta, que es un documento privado con una firma legitimada en la que se acredita el nombramiento de un auditor o el nombramiento de un administrador, o en propiedad, pues, por ejemplo, una cancelación de usufructo o la caducidad de un derecho por el mero transcurso del tiempo. Los registros jurídicos públicos tienen también una conexión de asiento con asiento, es el llamado principio de tracto sucesivo, que es un principio muy, muy importante porque, por ejemplo, así como de la autorización de un documento público, cuando un notario autoriza un documento público, da fe de la prueba de los hechos que ahí se están documentando. Cuando ese documento llega al registro, se enlaza con lo que el registro publica, con lo cual hay un plus del valor que tiene esa escritura pública una vez que ha causado el asiento y que ha pasado, lógicamente, por el tamiz de la calificación registrada, a la que también me referiré. Es a partir de ese momento cuando produce los efectos de la oponibilidad frente a terceros. Y los registros jurídicos públicos son registros competencia del Estado. Centrándome ya en el registro mercantil, que en estos momentos, o sea, y desde mayo del 2024 es un registro completamente electrónico, y ahora les diré por qué. Podríamos definir la institución registral como un registro público de seguridad jurídica que tiene por objeto la publicidad de los empresarios, entidades, sociedades mercantiles, otro tipo de entidades, y
actos, verán que no me equivoco cuando digo publicidad de actos, y los negocios que se llevan a cabo por dichos sujetos. ¿Por qué actos? Porque al registro mercantil acceden no solo personas jurídicas, sino algunos patrimonios carentes de personalidad jurídica, pero que tienen una autonomía susceptible de constituir un asiento registral. Ocurre, por ejemplo, con los fondos de pensiones, que son de inscripción obligatoria y que no son un sujeto, no son una persona jurídica, o también con los fondos normales. En los primeros la inscripción es obligatoria y en los segundos la inscripción es potestativa. En España el registro mercantil es un registro completamente avanzado, desarrollado y con una seguridad jurídica 100%. ¿Por qué? Porque cuando España entra en la Comunidad Europea en el año 85, cada vez que uno de los países de la Unión Europea, actualmente 27, entran en Europa, se firma el Tratado de Roma, y en el artículo 54 de dicho tratado se establece el compromiso para todos los países de la Unión Europea de establecer una coordinación de las garantías de los derechos societarios internos para proteger los intereses de socios y terceros. Entonces, Europa va regulando a través de promulga una serie de directivas, y los distintos Estados miembros tenemos que transponer esas directivas. Transcurrido un tiempo, si las directivas no se transponen, además de las sanciones correspondientes a los Estados, son de aplicación inmediata. Fruto de ello, precisamente, de la directiva de adaptación electrónica de los procedimientos registrales, se produjo el tránsito a un registro completamente electrónico, y en la actualidad la seguridad jurídica es una seguridad jurídica electrónica. Llevamos un año, acabamos de cumplir un año con un registro completamente electrónico. Ya no existe el papel en España, en ningún registro, ni en propiedad ni en mercantil. No quiere decir que no se puedan presentar documentos en papel. Se pueden presentar, el legislador ha establecido supuestos en los que obligatoriamente la presentación debe ser telemática, pero por supuesto hay escrituras que se siguen presentando en papel. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es escanear ese documento, convertirlo en un archivo electrónico, y cada vez que se constituye ya una sociedad nueva, se abre se inmatricula una finca, se abre un folio electrónico, y incluso cuando nosotros operamos con asientos que antes estaban en los libros registrales, nosotros tenemos que hacer un cierre y una apertura de un folio electrónico. Pero bueno, ya llevamos con esto un año. El comienzo ha sido un poco duro, pero finalmente es una herramienta, y la mecánica de trabajo pues continúa siendo las mismas. Como consecuencia de la entrada en la Unión Europea, los registros mercantiles europeos gozan de una uniformidad, lo que facilita de una manera muy importante las relaciones comerciales entre todos los países de Iberoamérica, y también pues presta una seguridad jurídica a los otros países que se relacionan con un país europeo, porque saben que hay una uniformidad lógicamente cada uno de los países tiene una serie de características propias, y las sociedades pueden tener unas denominaciones distintas, pero básicamente hay una uniformidad en las figuras jurídicas que están funcionando en toda Europa. Se ha producido también, como consecuencia de esta uniformidad, una ampliación de los sujetos registrables que acceden a los registros mercantiles. Ha sido el legislador, lógicamente, el que ha dado tutela a distintas figuras jurídicas, como por ejemplo pues las sociedades profesionales, es decir, aquellos profesionales en España que para el ejercicio de su profesión necesiten una titulación universitaria y una colegiación obligatoria en un colegio profesional,
como ocurre con los arquitectos, los ingenieros, los médicos o los abogados, tienen que desarrollar esa actividad a través de una sociedad profesional que tiene unas características determinadas, donde la inscripción de las transmisiones, puesto que se producen en favor de un socio profesional, son de inscripción obligatoria, etcétera. Y este era un supuesto pues que antes no existía. La ley Crea y Crece del año 2023 pues también ha dado entrada a las sociedades civiles en los registros mercantiles, es decir, que aunque normalmente y el grosso está constituido por sociedades mercantiles, una sociedad civil, como puede ser una sociedad de artesanos o una sociedad agropecuaria o una sociedad pesquera, puede también obtener, acceder al registro mercantil y causar el asiento correspondiente y de esa manera presentarse frente a terceros de una manera mucho más interesante. Lógicamente, además, en estos casos, para acceder, las sociedades civiles no necesitan un plus de un otorgamiento de una escritura pública, sino que sencillamente necesitan acreditar con arreglo a la forma que la legislación establece, que en nuestro país, en España, es mediante una documentación privada, mediante un contrato privado. Además de la ampliación de los sujetos que pueden acceder al registro, también pues el empresario individual, el empresario de responsabilidad limitada, que es una figura muy interesante para que se pensó sobre todo para dar tutela al empresario agrícola y que puede limitar su responsabilidad a la, sacar de la responsabilidad derivada de la actividad que realice, de la actividad comercial, la vivienda, para que la vivienda habitual de su familia quede libre. Las agrupaciones de interés económico. Bueno, han ido apareciendo una serie de fórmulas que desde luego están reguladas porque nuestro Código de Comercio y también la Ley de Sociedades de Capital, cuando enumera los actos que son susceptibles de inscripción, en el último de los apartados dice y cualesquiera otros que determine la ley. Y entonces ha sido el legislador, con el paso de los años, el que ha ido incorporando nuevos sujetos. Siempre todo sujeto, por tanto, todo ajustado al principio de tipicidad. Es decir, no podría un despacho jurídico inventarse una figura a la que el legislador no ha dado tutela. Además de la ampliación subjetiva, se ha producido también una ampliación objetiva en todos los países de la Unión Europea y, por ejemplo, en sede de modificaciones estructurales, pues además de la figura de la escisión, o sea, la posibilidad de escindir una rama de actividad de una empresa o de una sociedad mercantil para que forme parte de otra entidad mercantil o que se constituya como independiente, la figura de la segregación, o sea, que se segregue una parte de patrimonio, pero que pertenezca no a los socios, sino a la propia sociedad. Bueno, una modificación estructural. Sesiones de activo y pasivo. Bueno, una ampliación objetiva. Y a mi juicio, lo más importante ha sido también una ampliación de funciones dentro del registro mercantil para descongestionar los juzgados, para auxiliar a la administración pública y también para dotar de eficiencia, de una mayor eficiencia, de transparencia y de simplicidad a todo el procedimiento y a todos los avatares que pueden tener que ver con el desarrollo de una empresa desde su constitución pues hasta todas las fases por las que pase. En realidad, en estos momentos, la actual configuración del registro mercantil transita hacia un registro de operadores económicos, de todas las personas físicas y jurídicas que operen en el tráfico como demandantes y oferentes de bienes y servicios, superando la actual dispersión. Las cooperativas que se inscribían en un registro
determinado, pues se inscriben también en el registro mercantil. Hay otro tipo de entidades como las fundaciones y las asociaciones que están bastante dispersas a lo largo de todo el territorio español, y hay distintos proyectos para procurar dotarlas también de una uniformidad y que obtengan la tutela del registro mercantil y que también puedan presentarse, por tanto, en la vida jurídica y en el tráfico mercantil, puesto que muchas veces hay fundaciones o asociaciones que son socios de entidades mercantiles. Y se ha convertido también el registro mercantil en un instrumento imprescindible para la transparencia y la lucha contra el blanqueo de capitales. El registro mercantil, el Colegio de Registradores de España creó el registro de beneficiarios efectivos, que es un registro que se dota con información que proporcionamos los registros mercantiles. Pues, en estos momentos y con la actual legislación es necesario obligatoriamente, cuando se producen los depósitos financieros de una empresa, deben acompañarse de la información que diga quién es el beneficiario efectivo de esa empresa, es decir, quién tiene más del 25% del capital social, ostenta más del 25% del derecho de voto o de otro modo ejerce el control. Además, y en la actualidad, como consecuencia de una modificación de la ley de blanqueo también y como consecuencia de una directiva europea, esta información debe actualizarse, porque obligatoriamente se va a declarar una vez al año cuando se depositen los estados financieros, pero si en el interín se produce algún cambio, una declaración de unipersonalidad, una ampliación de capital donde cambie la composición del accionariado, esto también debe constatarse. Es muy importante, a mi juicio, para resaltar la importancia del registro mercantil, que en las últimas desgracias, la pandemia que pues esta afectó fue mundial. El registro mercantil, el registro mercantil y el registro de la propiedad fueron declarados servicios esenciales. Y, por ejemplo, con el último desastre que hemos tenido, la Dana, unas lluvias torrenciales en unos sitios, en una parte en Valencia del territorio español, que precisamente el anterior ponente nos mostraba un poder otorgado en Valencia, pues como consecuencia de esto el legislador estableció lo mismo en la pandemia, que aunque hubiera unas pérdidas, o sea, como consecuencia de la catástrofe de las aguas y también como consecuencia de la falta de productividad de la pandemia, pues se originaron muchísimas pérdidas para todas las empresas. Se modificó la legislación para que las empresas no pudieran entrar en no debieran entrar en una causa de disolución obligatoria. Y, por ejemplo, ahora con la Dana, con esas lluvias torrenciales, se ha permitido también que las empresas, aunque hubieran formulado las cuentas, puedan reformularlas para cambiar un poco la política que habían comenzado, puesto que igual antes de la Dana tenían previsto repartir una serie de beneficios o acometer una serie de inversiones y tras el desastre natural, y aunque las cuentas estuvieran formuladas, pueden reformularse. Esto es un tema, por ejemplo, que estamos controlando ahora como consecuencia de estamos comprobando cómo se realizan estas manifestaciones. Al mismo tiempo, pues hay muchas exigencias de orden sociológico en estos momentos, pues por ejemplo relativas a cuestiones medioambientales de las empresas, puesto que hay empresas que como consecuencia de la actividad económica que desarrollen, pensemos en una empresa que se dedica a producir barnices o lo que sea, pues puede realizar una actividad potencialmente contaminante. Bueno, pues esta información obligatoriamente, si se ha realizado una actividad potencialmente contaminante o si no se ha realizado, debe también acompañar esa información medioambiental a los depósitos financieros y los registros mercantiles corroborarlo.
Podríamos ver, por ejemplo, que determinadas actividades económicas, o sea, códigos nacionales relativos a determinadas actividades económicas, pues suponen el ejercicio de una actividad potencialmente contaminante que obligaría pues a esas empresas a llevar a cabo una serie de memorias medioambientales o determinadas prácticas y que deben constatarse en esa información y que los registradores también debemos supervisar precisamente también para, como decía, esa vocación de servicio público y de eficiencia y de ayuda a la administración pública. En estos momentos también, pues dentro de los trabajadores se está declarando, o sea, dentro de los informes financieros, el número de trabajadores, la formación de los mismos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuál es el número de mujeres que forman parte del Consejo de Administración, etcétera. El Instituto Nacional de Estadística pues se nutre de todos estos datos y al final pues es muy importante esa información que accede y que proporciona el registro mercantil para luego el desarrollo de determinadas políticas gubernamentales. El fundamento del registro mercantil europeo, yo voy a hablar del de España, pero ocurre así en el resto de los registros mercantiles, es dotar de seguridad al tráfico mercantil mediante la atribución de veracidad a los actos que publica. El interés principal del registro mercantil es que publica la responsabilidad de los sujetos inscritos, identifica al empresario o a la sociedad mercantil, al ente que tiene una hoja en el registro mercantil, a sus representantes y a sus apoderados. Me ha sorprendido porque he escuchado en la anterior ponencia que no se inscriben los poderes en España. El artículo 11 del Reglamento del Registro Mercantil establece la obligatoriedad de la inscripción de los poderes mercantiles, de tal modo que si no lo actuado por un registrador mercantil, si no está inscrito el poder, no se puede llevar a cabo. Es decir, un apoderado que realizase un acto, estoy hablando de poderes mercantiles, que realizase un acto en nombre de una sociedad, haciendo uso de un poder que le otorgó el órgano de administración, si va a realizar un acto en el registro mercantil, pues por ejemplo, ¿qué podría decirles? Pues elevar a público un acuerdo del órgano de administración porque se le hubiera facultado para ello, porque esto sí que es un acuerdo delegable. Si ese poder no está inscrito, no podría llevarlo a cabo. Además, la ley del 2013, que fue ya, fíjense que es una ley antigua, esta ley estableció la ley de emprendedores estableció en su artículo 41 la posibilidad de otorgar poderes electrónicos, que las sociedades mercantiles y los emprendedores de responsabilidad limitada puedan otorgar poderes electrónicos. El poder me ha llamado la atención porque era un poco como lo que el anterior ponente enseñaba del poder japonés, con ese rectángulo donde ponían las facultades. Es una fórmula sencillísima porque solo hace falta tener firma electrónica, o sea, que el administrador, el órgano de administración de la sociedad tenga una firma electrónica, que se meta en la página del Colegio de Registradores, que es una página fiable 100%, y que otorgue el poder con las facultades determinadas, y ese poder, esa página lo redirecciona al registro correspondiente al domicilio social de la sociedad donde se está confiriendo ese poder, y fíjense la rapidez, o sea, se puede otorgar las 24 horas del día y los 365 días del año, y solo hace falta tener una firma electrónica. Con la misma facilidad también se podría revocar, y no solo se puede revocar el poder que se haya otorgado de forma electrónica, sino que también se pueden revocar poderes que se hubieran inscrito mediante una escritura pública. También la ley Crea y Crece para favorecer
Porque inicialmente con el doing business y con esta especie de rapidez para constituir empresas y para la rapidez, la inmediatividad, que bueno, hay en mi zona hay un refrán muy, muy bonito a mi juicio que dice: a quien pide con prisa, que es treta para engañar la prudencia, conceder tarde. Es de Baltasar Gracián, que es un ilustre jesuita aragonés. Bueno, pues como consecuencia de esta rapidez se crearon estatutos estandarizados que permitían constituir empresas, hoy todavía existen, en un plazo de 6 horas, pero claro, con un contenido estandarizado y también como con una definición muy genérica de las actividades del objeto social al que se podían al que se podían dedicar esas empresas. Sin embargo, la ley crea y crece para fomentar pues las startups, o sea, favorecer las inversiones, ha permitido, y también como consecuencia de una directiva europea de digital, de la posibilidad de constituir en línea sociedades mercantiles, salvo que, bueno, que realicen alguna operación que pudiera ser indicio de algún tema de blanqueo de capitales, se pueden constituir en línea por videoconferencia, y además se puede consultar con el registro mercantil determinadas cuestiones específicas relativas a los estatutos, y nosotros pues tenemos la obligación de conectarnos, de atender y de dar solución inmediata a las cuestiones que se plantean, con lo cual pues estamos todo el día reciclándonos y todo el día estudiando. También cuando se refería o sea, como temas porque pensaba hablar de los principios registrales y demás, pero es que creo que todos conocen perfectamente los principios registrales, los previos al logro de la inscripción, que es el principio pues de la titulación pública en términos generales, aunque también hay titulación privada, el de la rogación, es decir, que nos pidan que abramos el registro, o sea, que una solicitud de inscripción, aunque en ocasiones el registrador también actúa de oficio cuando tiene que llevar a cabo la caducidad o la disolución de pleno derecho, porque se produce un supuesto que está contemplado en la ley. También, o sea, el fundamental es el principio de la calificación, o sea, de la aplicación de la legalidad, o sea, de la aplicación, o sea, asesoramos, vemos el documento como una vez que ha estado redactado, porque se solicitan muchas calificaciones previas, bien por los notarios, bien por los propios abogados, y entonces ahí se lleva a cabo ese asesoramiento. Luego, cuando llega el documento redactado, lógicamente lo vamos a interpretar, y tengo que decir, porque me ha parecido entender como que aunque hay unos plazos para la inscripción en Perú, y pues que luego los plazos no se cumplen, luego se puede sacar algún otro defectillo. Bueno, pues en España la calificación es global, es decir, que cuando llega un documento nosotros tenemos que hacer una calificación global. No podemos, después de haber notificado un defecto, llevar a cabo otro defectillo pequeño porque no lo habíamos advertido. Eso o sea, está sujeto a nuestra responsabilidad. Bueno, y si nosotros también inscribimos un documento que luego tiene un problema, pues somos responsables. Somos responsables con nuestro patrimonio. Tenemos que suscribir nuestros seguros de responsabilidad civil, etcétera. Además, nosotros tenemos que calificar en un plazo determinado. Ya les decía que, por ejemplo, en términos generales en 15 días, pero estas sociedades que tienen, bueno, que les llamamos ultra rápidas, pues tienen que despacharse en 6 horas desde que se presentan, es decir, que tenemos que estar todo el día pendiente. Pero si nosotros no despachamos el documento en el plazo correspondiente, sea en 6 horas, sea en las 15 horas, que es el plazo normal, se produce una rebaja arancelaria. El particular tiene derecho, o sea, se puede beneficiar de nuestra tardanza, y por tanto se disminuye el coste del despacho de ese documento. A su vez,
para evitar la litigiosidad y también calificaciones caprichosas por parte de los registradores, todas las calificaciones son susceptibles de recurso ante nuestro órgano superior, que es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y también directamente ante los juzgados de lo mercantil. Pero es que es posible instar previamente una calificación sustitutoria. ¿Qué quiere decir? O sea, que si yo he calificado una escritura con defectos que documente pues un aumento de capital o una fusión, la operación que sea, que habré tenido que calificar escrupulosamente todos los defectos, los preceptos infringidos y la manera, la manera de solventarlos, a cómo puede regularizarse esa situación, son las observancias a las que ustedes se refieren, y también habré tenido que indicar los recursos que pueden ponerse frente a mi calificación registral. Antes de interponer el recurso, el presentante, o sea, al que yo le he calificado el documento, puede solicitar aleatoriamente. Es un procedimiento que regula el Colegio de Registradores y que nunca sabemos quién va a ser el registrador que podrá revisar mi calificación, que otro compañero revise la calificación. Esto nos pasa todos los días. Me llegan a mí calificaciones sustitutorias de otros compañeros y calificaciones mías van a otros compañeros. Y les aseguro que no hay corporativismo, que si mi compañero, a mí me parece que mi compañero no ha sido justo en esa calificación, yo voy a hacer una calificación o sea, voy a rebatir esa calificación y le mandaré a mi compañero la fórmula para que redacte el asiento de presentación como yo creo que debería hacerse. Y en ese caso también se produce un reparto de las tasas correspondientes para el registrador que calificó sustitutoriamente y para el registro el registro que ha sido calificado. Una vez que la inscripción se ha producido, pues aquí es cuando se producen todas las bondades, que es la bondad de la seguridad jurídica, que los asientos se presumen exactos y válidos, son oponibles frente a terceros y producen todos los efectos y se reconocen todos sus efectos mientras no haya una sentencia firme que los anule. Es lo que llamamos como el principio de exactitud y de veracidad de los asientos registrales. También el principio de fe pública registral, de una manera mucho más laxa que en el registro de la propiedad, pero también funciona, porque piensen que, por ejemplo, la inscripción de en las sociedades profesionales, la inscripción de la transmisión de las participaciones es de inscripción obligatoria, con lo cual ahí también funciona el principio de fe pública registral. Acabo ya porque sé que no quiero abusar del tiempo, pero sí que me gustaría referirme a algunas cuestiones que son las nuevas funciones que el registro mercantil proporciona y que están dando pues unos resultados extraordinarios. Primero porque garantizan a las personas que tienen una relación con las entidades inscritas, que van a poder obtener una tutela, no solo los socios y los acreedores de las propias entidades jurídicas, sino pues un futuro inversionista, que puede ser en definitiva pues un socio que quiera invertir y que tiene que saber pues que si le excluyen o que si se produce una situación determinada, pues que sus participaciones pues podrá adquirir el valor de sus participaciones, etcétera. Dentro de las funciones que han sido asumidas por los registros mercantiles en los últimos tiempos, que son, en definitiva, mecanismos para la simplificación de los desarrollos empresariales, en aquellos casos en los que, por ejemplo, se produzca un entorpecimiento o una negativa por parte del órgano de administración a convocar
una junta y que sea preciso para adoptar una decisión importante y estratégica para la empresa, pueden concurrir al registrador mercantil correspondiente al domicilio de esa sociedad para que nosotros llevemos a cabo la convocatoria. Pueden acudir también al juzgado, lógicamente, pero es mucho más rápido dentro del registro mercantil y es bastante común encontrarnos con estos supuestos, no solo porque el administrador pues puede tener un problema de salud o puede estar desaparecido, sino en ocasiones pues porque sencillamente tiene una conducta pues que obstruccionista. También en aquellos casos en los que, pues, por ejemplo, un liquidador ha fallecido, lo que sea, y se produce un problema en torno a la liquidación, se puede sustituir, se puede pedir del registrador que nombre otro liquidador, o incluso cuando han pasado 3 años y el liquidador no ha aprobado todavía el balance de liquidación y esto está paralizando y causando perjuicios a acreedores o a socios, pues también puede acudir al registro mercantil para que se le nombre un liquidador. Por supuesto, accionistas, trabajadores, trabajadores o acreedores pueden también solicitar del registrador mercantil el nombramiento de un auditor no solo para las cuentas futuras, sino para la revisión de aquellas cuentas, depósitos financieros que ya se hubieran depositado en el registro mercantil. Socios que han sido excluidos de una sociedad y que tienen un problema en cuanto a la valoración, o sea, se va a garantizar que obtengan el valor razonable de sus participaciones, garantías también en un proceso de fusión para trabajadores y para acreedores, un largo etcétera. Que ha permitido no solo descongestionar cuestiones que antes se llevaban a cabo en los juzgados, como convocatorias judiciales, nombramientos de liquidadores, sino reforzar esa seguridad jurídica y esa confianza de que el registro mercantil pues puede ser o es un mecanismo que garantiza la seguridad jurídica, que otorga esa confianza y que sobre todo publicita la responsabilidad del empresario, del representante de la persona jurídica que está en la hoja social, de sus apoderados y además está garantizado por la responsabilidad que asume también el registrador mercantil como profesional en el ejercicio de esa función. Lo dejo aquí porque había pensado hablarles hasta de inteligencia artificial. Solo les digo que la calificación registral no va a poder, o sea, no puede ser sustituida por la misma, que es una herramienta y que pues puede ayudarnos mucho como un tesauro de una base de datos, pero con nuestras propias actuaciones, pero que realmente la calificación, el análisis del historial registral, de las particularidades de cada caso, hacen imposible utilizar ninguna de esas herramientas como el ChatGPT o similares dentro del trabajo que día a día desarrollamos. Nada más, muchas gracias por su atención y bueno, a su disposición para lo que sea necesario.